Antes de que existieran los teléfonos inteligentes, los correos electrónicos o las redes sociales, el mundo estaba desconectado. La comunicación dependía de cartas, cables y llamadas costosas. Pero en medio del siglo XX, cuando la humanidad soñaba con llegar a la Luna, un grupo de científicos soñaba con algo aún más ambicioso: crear una red que permitiera a las computadoras comunicarse entre sí, sin importar la distancia. Así comenzó la historia del Internet, uno de los inventos más revolucionarios de la era moderna. Su origen no está en una empresa ni en un laboratorio comercial, sino en plena Guerra Fría. En los años 60, Estados Unidos y la Unión Soviética competían no solo en armamento y espacio, sino también en tecnología. Tras el lanzamiento del satélite Sputnik en 1957, el gobierno estadounidense creó la ARPA, Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada, con un objetivo claro: desarrollar innovaciones científicas que mantuvieran la superioridad tecnológica del país. Entre sus proyectos surgió una idea que parecía sacada de la ciencia ficción: conectar computadoras a larga distancia para compartir información rápidamente, incluso en caso de guerra. Así nació ARPANET, la red que sería la semilla del Internet. En 1969, se realizó la primera conexión entre la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, y el Instituto de Investigación de Stanford. El primer mensaje enviado fue tan simple como histórico: debía decir login, pero el sistema se cayó después de las dos primeras letras. Solo se transmitió lo. Esas dos letras marcaron el inicio de una nueva era, el momento en que las máquinas comenzaron a hablar entre ellas. En sus primeros años, ARPANET era un experimento académico y militar. Nadie imaginaba que se convertiría en una red global. Los científicos solo buscaban eficiencia, pero crearon accidentalmente la base de una revolución. La idea fundamental: dividir los datos en pequeños fragmentos llamados paquetes que pudieran viajar por distintas rutas hasta su destino, resultó ser tan poderosa que cambió para siempre la forma en que nos comunicamos. Lo que empezó como una medida de defensa se transformó en el sistema nervioso del mundo moderno. A comienzos de los años 70, ARPANET ya conectaba universidades y centros de investigación en Estados Unidos. Lo que empezó con solo 4 computadoras, en UCLA, Stanford, Santa Bárbara y Utah, creció rápidamente a más de 40 nodos. Ingenieros, matemáticos y programadores comenzaron a experimentar con la idea de compartir archivos, enviar mensajes y acceder a información de manera remota. Por primera vez, las computadoras dejaban de ser islas aisladas para convertirse en parte de un sistema interconectado. El paso más grande vino con la creación de un nuevo lenguaje común. Hasta entonces, cada red de computadoras funcionaba con sus propias reglas, lo que hacía imposible comunicarlas entre sí. Fue entonces cuando dos ingenieros visionarios, Vinton Cerf y Robert Kahn, desarrollaron el protocolo TCP/IP, Transmission Control Protocol Internet Protocol. Este sistema permitía que distintas redes se entendieran entre sí, enviando datos en paquetes que podían viajar por cualquier camino disponible, y volver a ensamblarse al llegar a su destino. En 1983, ARPANET adoptó oficialmente este protocolo, marcando el nacimiento de lo que hoy conocemos como Internet. Con ese avance, el intercambio de información dejó de ser una curiosidad técnica para convertirse en una herramienta de colaboración global. Universidades de distintos países comenzaron a conectarse, y la ciencia entró en una nueva era. Investigadores podían compartir descubrimientos en tiempo real, enviar correos electrónicos y colaborar a distancia sin esperar días o semanas por una carta. El conocimiento empezó a circular más rápido que nunca. Pero en esa etapa, el Internet todavía era un territorio reservado para expertos. No había navegadores, ni imágenes, ni sitios web. La comunicación se realizaba mediante líneas de comando, pantallas verdes y textos sin formato. Sin embargo, lo esencial ya estaba allí: una red descentralizada, sin dueño único, capaz de resistir fallos y conectar mentes. Nadie sospechaba que aquella herramienta, creada con fines militares, se convertiría décadas después en la columna vertebral de la vida cotidiana. A mediados de los 80, nuevas redes, como BitNet y InfiniNet, se sumaron al sistema, ampliando la interconexión académica. Poco a poco, la red comenzó a escapar del control gubernamental y a expandirse hacia instituciones civiles. Lo que antes servía para conectar universidades pronto estaría listo para conectar personas, hogares y, eventualmente, el mundo entero.
Durante los años 80, el Internet ya era una red internacional, pero aún era complicado de usar. Solo expertos o investigadores sabían cómo moverse entre servidores y archivos. Todo cambió en 1989, cuando un científico británico del CERN llamado Tim Berners-Lee tuvo una idea brillante: crear un sistema que permitiera acceder fácilmente a la información conectando documentos entre sí mediante hipervínculos. Su invento se llamó World Wide Web, la famosa WWW, y fue el puente que transformó una red técnica en una red humana. Berners-Lee no solo inventó la web, también creó los tres pilares que la sostienen hasta hoy: el HTML, el lenguaje para escribir páginas; el HTTP, el protocolo que las conecta; y el URL, la dirección que permite encontrarlas. En 1991, subió la primera página web de la historia, que explicaba precisamente qué era la World Wide Web y cómo funcionaba. Era sencilla, solo texto y enlaces, pero su impacto fue tan grande como la invención de la imprenta siglos atrás. De pronto, cualquier persona con una computadora podía acceder a información de universidades, gobiernos o empresas. Poco después, surgieron los primeros navegadores gráficos, como Mosaic en 1993, que permitieron ver imágenes y texto en un mismo lugar. La web se volvió visual, intuitiva y accesible. En cuestión de años, surgieron los primeros sitios de noticias, las primeras tiendas en línea y los primeros correos electrónicos públicos. La gente empezó a hablar del ciberespacio, un nuevo territorio donde las distancias desaparecían. El Internet dejó de ser una herramienta exclusiva de científicos para convertirse en una ventana abierta al conocimiento, la comunicación y el entretenimiento. Y lo más asombroso es que Berners-Lee decidió no patentar su creación, sino liberarla para que cualquiera pudiera usarla. Ese gesto altruista permitió que el Internet creciera sin límites, impulsado por la creatividad colectiva. Lo que en 1969 comenzó con un mensaje fallido de 2 letras ahora unía continentes enteros. Millones de personas comenzaban a descubrir un mundo digital lleno de posibilidades. Y aunque nadie podía preverlo aún, esa conexión de cables y pulsos eléctricos pronto transformaría la economía, la política y la cultura humana. A mediados de los años 90, el Internet comenzó a salir de los laboratorios y universidades para llegar a los hogares. Era el nacimiento de la era digital moderna. Los sonidos del módem marcaban el inicio de una nueva rutina: conectarse a la red. Empresas tecnológicas emergentes vieron el potencial de este fenómeno, y empezaron a crear herramientas para hacerlo más amigable. Así surgieron los navegadores comerciales como Netscape Navigator, Internet Explorer y más adelante Firefox y Google Chrome, que convirtieron la navegación en algo tan natural como encender la televisión. La información dejó de estar en manos de unos pocos para volverse verdaderamente pública. Surgieron los primeros portales de noticias, buscadores y foros. En 1998, 2 jóvenes estudiantes de Stanford, Larry Page y Sergey Brin, lanzaron Google, un motor de búsqueda que cambiaría para siempre la forma en que encontramos información. Poco después llegaron Wikipedia, que democratizó el conocimiento; Amazon, que transformó la forma de comprar; y eBay, que abrió paso al comercio electrónico entre personas. La red se convirtió en una gigantesca plaza pública donde cualquiera podía aprender, vender o expresarse. Pero junto con la expansión llegó el caos creativo. Millones de sitios comenzaron a aparecer de la noche a la mañana. Las empresas comprendieron que estar en línea no era una opción, sino una necesidad. Los correos electrónicos reemplazaron las cartas, los chats conectaron a desconocidos y el concepto de tiempo real empezó a dominar la comunicación humana. El Internet no solo cambió la tecnología, sino la mentalidad. Ahora la gente quería inmediatez, acceso y participación. A finales de los 90 y principios de los 2000, la velocidad aumentó, los costos bajaron y el número de usuarios se multiplicó exponencialmente. El mundo estaba más conectado que nunca. Sin embargo, este crecimiento también trajo nuevos desafíos: la brecha digital, la saturación de información y el surgimiento de amenazas cibernéticas. La red, que había nacido con un propósito científico y cooperativo, empezaba a reflejar tanto lo mejor como lo peor de la humanidad. Aún así, algo era indiscutible: Internet se había convertido en el invento más influyente del siglo XX. No solo transformó la comunicación, sino también la educación, la economía y la cultura. Dejó de ser una herramienta y se volvió una forma de vida.
Hoy, el Internet está tan integrado en nuestras vidas que resulta casi invisible. Lo usamos para trabajar, estudiar, comprar, enamorarnos, entretenernos y hasta para soñar. Pero detrás de cada clic hay décadas de ingenio humano, cooperación internacional y una idea que no ha cambiado desde 1969, conectar. Conectar personas, ideas y mundos. Lo que comenzó como una herramienta militar se transformó en el espacio más democrático y caótico de la historia de la humanidad. En apenas una generación, el Internet cambió más que 1000 años de historia. Derribó fronteras, unió culturas, dio voz a millones y transformó la forma en que entendemos la realidad. Nos permitió comunicarnos con alguien al otro lado del planeta en segundos, compartir conocimiento en tiempo real y construir comunidades sin importar la distancia. Gracias a él, una sola idea puede alcanzar a millones de personas en cuestión de minutos. Sin embargo, con todo su poder, el Internet también plantea desafíos: la desinformación, la pérdida de privacidad, las adicciones digitales y el control de los datos. La red refleja a quienes la usan. En ella conviven el arte y el odio, la ciencia y la mentira, la solidaridad y la manipulación. Es un espejo del ser humano, amplificado por la tecnología. Por eso, comprender su historia es entendernos a nosotros mismos. ¿Cómo pasamos de la curiosidad científica a una nueva forma de existencia global? El legado del Internet no está solo en sus cables o servidores, sino en su capacidad de evolución. Pasamos del correo electrónico a las redes sociales, del navegador al metaverso, de los foros a la inteligencia artificial. Cada avance demuestra que la verdadera esencia del Internet no es la tecnología, sino el deseo humano de comunicarse. Y quizás, dentro de muchos años, cuando alguien mire hacia atrás y se pregunte cómo empezó todo, bastará recordar aquellas 2 letras enviadas desde una computadora en 1969, 2 letras que abrieron la puerta a un universo de conexiones, conocimiento y posibilidades infinitas.